Amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos el gusto, gracias a la gente de Pumas que nos han traído a este figurón, a Pamela, a toda la gente del club, a Chucho, Miguel González Mitchell, y vamos a sacarle mucho jugo en esta plática entre camaradas. Hay muchas cosas de la parte profesional, pero también de la parte personal. Por ejemplo, empezaría Miguel. Muchas gracias por estar, lo primero. Gracias a ti por invitarme. No, es un gozo para nosotros, es un placer, un privilegio además. Bueno, ¿qué tal México, la verdad? Porque yo sé que la Ciudad de Madrid es increíble, la Ciudad de México también tiene su historia, pero vivimos realidades sociales muy contrastantes. Sí. Aquí seguro que no vas a hablar mal de México porque te hemos recibido muy bien. Muy bien. Y estás haciendo un gran trabajo y la organización de Pumas es muy buena, pero debe ser un poco extraño saber que puedes pasear en Madrid por la calle de Serrano a cualquier hora hasta las horas más altas, y aquí la cosa está medio canija, la verdad. ¿Cómo has procesado eso? Bueno, tengo que decir que yo soy un buen embajador de México, ¿eh? O sea, suelo hablar bien de México porque lo siento, pero sí es cierto que la última vez que viví aquí, ha pasado ya algún tiempo, 20 y tantos años, 23 años, y siento que ha habido menos avance de lo que, por ejemplo, hemos avanzado en España con ciertas cuestiones también como la que tú comentas, pero en cualquier caso, todas esas cosas negativas no superan en ningún caso a las cosas positivas, que son muchas: la gente, el cariño, la ciudad, el clima, la gastronomía, todo, la cultura, por supuesto. Sí, la comida es muy buena. ¿Ya te acostumbraste a los...? No, a picar no, no. Como decimos en España, a picar no pico, pero la gastronomía es fantástica y hay muchísimos platillos que son increíbles. Aparte, del país ofrece todo este tipo de posibilidades, por eso te da más rabia que se avance menos de lo que se avanza en el resto del mundo. Sí, tienes razón, el clima es privilegiado, estable. Increíble. De enero a diciembre tienes un clima muy accesible para estar en mangas de camisa. En fin, ya nos encargaremos los mexicanos, ojalá que sí, de ser mucho más participativos, mucho más activos, ¿no? Porque luego queremos que el gobierno lo haga todo, y si algún ejemplo tenemos de una sociedad participativa es la española, que no le puedes juzgar al vivo con ellos deciden e intervienen, en fin, ¿no? Nosotros hemos sufrido en gran parte lo que, sobre todo la generación anterior, ¿no? La generación de mis padres, hemos sufrido lo que era el sur de Europa, ¿no? Como que estábamos un poco apartados y que la gente no quería contar con nosotros, pues eso ha redoblado el esfuerzo de los españoles, y ahora yo creo que es un país con sus cosas, como en todos los sitios, pero es un país de una gran modernidad, de una gran prosperidad y un buen país, tú lo sabes. Sí, ahora dicen que con la mejor calidad de vida, internacionalmente por encima de los escandinavos, de Japón, de los asiáticos. Dicen que en este momento España tiene la mejor calidad de vida. De hecho, con la alimentación, la dieta más sana. Eso es verdad. Como te digo, hubo una época muy difícil en España después de 40 años, no de estancamiento, sino de regresión por todo lo que pasó en nuestro país, y que obviamente no deseamos que vuelva a pasar, una guerra civil, y eso hizo que el país prácticamente se quedara estancado. Pero ahora la calidad es fantástica en todos los sitios, la democracia es de un alto nivel, y podemos sentirnos orgullosos de nuestro país. ¿A dónde te ha llevado el balón ha sido? ¿Dónde está la familia? Seguramente es la parte más difícil de reponer. Ahora me platicabas de Mercedes y los años de casado y los hijos y los nietos. ¿Cómo le haces para estar? Nosotros somos muégano, decimos, ¿no? En México somos muégano, tenemos que estar con la familia. Yo también, ¿Sí? Yo también, me cuesta mucho hablar con ellos todos los días y no tenerlos cerca y no tener ese roce con ellos, y mis nietos que para nosotros son una bendición, ¿no? La abuela y yo no pasamos ni un día sin verlos en la pantallita, sin decirles cualquier cosa, aunque no te hagan caso, ¿no? Pero para nosotros es maravilloso y estamos deseando que vengan a vernos. ¿Qué edad tienen? El mayor tiene 6 años y el pequeño tiene 2 años. Uy, están en la época. No, están en la época de disfrutarlo. Además, piensa que yo, cuando era futbolista, pasaba mucho tiempo fuera de casa y no he disfrutado tanto de ellos, ¿no? Y ahora sí que se disfruta porque siempre regresan a su casa, ¿no? Entonces, los consientes, bueno, son ¿qué voy a decir yo, no? ¿Cuántos años de casado? Llevo 36 años voy a hacer. ¿Cómo se hace eso, Michel? Perdón, 34 años y 6 de novios. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo creo que he tenido mucha suerte con eso. He tenido mucha suerte en mi vida y si se puede tener suerte, ¿no? Sí, aunque yo no creo mucho en la suerte, no es una frase hecha.
pero con ella he tenido bastante fortuna, porque no es fácil encontrar eso que llaman tu media naranja y que esté siempre a tu lado. No siempre han sido buenos momentos, pero nos compenetramos y bueno, pues es increíble encontrar a alguien en tu vida así. Oye, como futbolista también a veces pasa que hay mucho tiempo donde estar en la concentración, entonces como que volver a casa es renovar la ilusión. Quizá no son los típicos profesionistas donde tienes que ver a la mujer todos los días, eso ayuda. Sí, estás un poco como de novio siempre, ¿no? Pero luego es muy importante, ¿no?, que haya un reparto de tareas. Yo, por ejemplo, creo que sin la labor que ella desarrolló siempre a mi lado, pues la educación de mis hijos, el orden en mi casa, el orden para mí, el que yo solo me centrase en lo que es el fútbol y en lo que tenía que hacer, descansar, estar bien alimentado, cuidarme, jamás un reproche porque el fútbol te absorbe mucho si quieres ser realmente profesional en este trabajo, también como entrenador mucho más. Y además decir, oye, nos vamos a México, nos vamos a Francia, nos vamos a Grecia, nos vamos a Australia. Sí, adelante, siempre tiene hecha la maleta, aun teniendo que dejar en España todo esto que te he nombrado antes, ¿no? Eso es un apoyo magnífico, es impagable. Eso. Sí, es una generosidad absoluta el dejarte a ti el papel protagónico y ella acompañar y hacer que la familia crezca. Es curioso porque entre toda la gente que nos conoce, ese papel protagónico lo tiene ella. ¿Ah, sí? Sí, porque... Tú obedeces. Bueno, como todo. Como todos. Y afortunadamente, pero sí es cierto que en su papel, ella en su círculo de ama de casa, de madre, de abuela, de esposa, es insustituible. Entonces, por eso yo directamente paso a ser un segundo plano o un tercer plano si están mis nietos. Y cuando vinieron esas épocas doradas en el Real Madrid, los mundiales, ella te dijo, Michel, pisa el suelo, o sea, ¿perdiste alguna vez un poco el piso y ella estaba ahí? Bueno, seguramente lo habré perdido, ¿no? Pero ella es una persona que es muy responsable, muy controlada, siempre es un recurso bueno, ¿no? Entonces no es fácil. Yo en mi casa siempre hemos tenido claro que una de las cuestiones más importantes es la humildad. Si dejamos de hacer lo que hacíamos antes, seguramente el éxito no nos vendrá. Y tampoco podremos ir a buscarlo porque estará muy lejos. Ella, tengo entendido, era hermana de un compañero tuyo, sí. Pero tenías 16 años. Bueno, yo cuando conocí a mi compañero teníamos 13 años, ¿no? Ella tiene un año menos que yo, pero bueno, en realidad empezamos a salir 3 años más tarde, pero ya nos conocíamos las familias, teníamos relación, etcétera, etcétera. Y yo fue mi primera y mi única novia, ¿no? Entonces... Bueno, o sea, también soy un hombre fácil, ¿no? Oye, Michel, estás realizado, te veo, la parte personal, ¿cómo soporta eso, no? Si estás bien ahí, todo lo demás es alcanzable, es realizable. Vienes a México ahora a dirigir. ¿Cómo fue el contacto y te lo dudaste, lo pensaste? Yo tuve posibilidad de venir a otro hace 2 o 3 temporadas, 2 o 3 años, la posibilidad de venir a otros equipos. ¿A cuál se puede saber? No, porque estaría feo. Ok. Hubo contactos, hubo posibilidades, incluso antes de venir, después del primer intento de venir a Pumas, hubo otra posibilidad de venir a otro equipo mexicano, pero no sé por qué, y ahora lo entiendo, me gustaba venir a Pumas, quería venir a Pumas, precisamente por es un club singular, es un club atípico en el fútbol mundial y me atraía bastante. Entonces cuando me habló Rodrigo Ares de Parga de la posibilidad de venir, sí, adelante, encantado, y así fue. Y las cosas van rodando muy bien, porque ¿qué es lo que se ha dado en este momento? Donde Pumas además tenía como esta falta de identidad que hoy parece recuperar de a poco, con una cantera que es la que tiene que abastecer. Sí, yo creo que es fácil, ¿no? Si tú ves un libro de historia de Pumas, seguramente ves reflejos y situaciones que se están produciendo ahora. Como es un club singular en México, porque aquí hay poca paciencia, ¿no? Para los entrenadores, conmigo la han tenido, ¿no? Y creyeron en lo que pensamos que podía ser una nueva situación en el club y en el equipo. Y así ha sido, ¿no? Empezamos a ver jugadores, empezamos a intentar darle la vuelta a una situación que año tras año se va repitiendo, ¿no? Entonces yo creo que en eso colaboró Rodrigo Ares de Parga antes de irse, y por supuesto el ingeniero Silva, que desde el primer momento entendió que la parte deportiva
tenía al mando a Chucho Ramírez y digamos también con mi opinión, y eso creo que ha sido bueno y les ha dado la razón, ¿no?, de lo que querían hacer, otra vez recuperar jugadores importantes, jugadores nacionales, jugadores de cantera y promocionarles, y eso ha enganchado al equipo. Hacer la mezcla ideal entre lo que tú mismo creas y los extranjeros. Lo que ha sido siempre, ¿no? Oye, este dinero, a lo mejor estoy exagerando, pero ya lo dije yo en redes sociales, como decimos aquí, a la hora de agarrar el taco, se conoce al dragón. ¡Qué jugador! O sea, nada más con un par de detalles te das cuenta que el tipo tiene habilidad y tiene contundencia. Tiene una cosa que la tienen los buenos futbolistas, aquí, en España, en Argentina, en cualquier sitio, ¿no?, que es ganas, ¿no? Es un hombre objetivo, le ves entrenar cada día y dices, se quiere agarrar el taco, ¿no? Y ante esas situaciones, igual que los jovencitos, ¿no? Los más jóvenes, Marco quiere agarrar el taco al campo, hace más competencia, hace que los de abajo, los más chavos, digan, oye, pues nosotros también, porque además hay un entrenador que los pone a jugar. Entonces, Dineno es justo lo que queremos, de los jugadores que vienen de fuera y que rápidamente tienen que ponerse en valor. Ya lo viviste el torneo anterior, Michel, pero ¿no es un poco loco este esquema, este sistema en el que 4 jornadas no funcionas, que venga otro entrenador, y luego 4 jornadas, 5 jornadas y estás como tú ahora, segundo lugar, y entonces los Pumas muy bien y todos los elogios llegan? Son cortoplacistas los directivos en México. Los directivos y los periodistas, porque, sí, claro, porque siempre va pasando la mano de un sitio a otro, ¿no? Ahora están con Chivas, mañana estarán con Puebla, que desafortunadamente, si alguien cree que se arreglan los problemas sacando al técnico, pues no es un problema solo de los directivos, también de la prensa y de nosotros mismos, ¿no?, que creemos que estamos en una acción cortoplacista y hace que muchas veces nuestro trabajo no sea como realmente tenemos que hacer. Yo creo que el campeonato la Liga MX es como es y hay que entenderla, pero si tú revisas los cambios de entrenador en el torneo de apertura, excepto Morelia, que consiguió meterse en la liguilla, y posiblemente porque ha sido muy llamativo, aunque tuvo que esperar que nosotros no ganásemos Monterrey, los demás, los cambios de técnico, no han solucionado nada. ¿Qué te dice el que Monterrey califique entre la penúltima y la última jornada y luego sea campeón? Bueno, yo creo que el torneo está bien, porque la situación geográfica de México y que no pueda jugar, no pueda competir fácilmente con Sudamérica ni pueda competir con Europa, hace que haya que inventar un modelo de campeonato que sea llamativo para los propios mexicanos, ¿no? Y yo creo que el modelo de campeonato está bien, no te puedes relajar ni un solo momento y además te dan opciones hasta el último instante. Es cierto que lo que hizo Monterrey, seguramente cualquier otro equipo no sería fácil hacerlo, porque también disponía de una gran plantilla, un gran plantel y muchas posibilidades. Pero es cierto que el campeonato está así, a mí sí me gusta, a mí me gusta. ¿Te gustan los torneos cortos? Me gusta este tipo de torneos, como te digo, en la situación en la que está México, me gusta. Eso hace que tengas que modificar y variar muchas cosas, pero además buscando resultados inmediatos. El volumen de extranjeros que hay en México, ¿qué te parece? Yo soy uno de ellos y me parece excesivo. Creo que entre todos, yo intento lo contrario. Una de las cosas que le dije al ingeniero Leopoldo Silva es: vamos a mexicanizar el equipo. Cuando yo llegué me dijeron que había una norma no escrita en Pumas que no se podían superar, que jugasen más extranjeros que nacionales, y yo le dije a Rodrigo Ares de Parga que no se preocupase, que si la norma era 5 o 6, se iba a encontrar muchos días 2 extranjeros, 3 extranjeros y 8 o 7 nacionales. Estamos jugando con 2 extranjeros por circunstancias, pero yo creo mucho en el futbolista mexicano. Ahora jugaste el último partido con 8, ¿no? Con 9. Con 9. Solamente en la alineación titular teníamos a Carlos González y a Fabio Álvarez. Sacamos a Fabio Álvarez, metimos a Dineno, Alcorra no jugó, Freire estaba lesionado. Sinceramente no vemos las nacionalidades, pero creemos, yo soy un convencido, a veces más que el propio mexicano, que el futbolista mexicano, bueno. Qué bueno escucharte eso, porque sí es necesaria una proporción. Bienvenidos siempre los extranjeros en cualquier liga, pero aquí creo que por razones además lo que no son muy claras, tema de negocio, de promotores, llenan de extranjeros y luego en la jornada 17 y no han debutado muchos de ellos. No entro en ese tipo de valoraciones de negocio, pero por ejemplo yo veo la liga sub-20 y veo que hay muchos equipos que bajan a sus jugadores a jugar a la liga de 20 años, y yo creo que esa liga debe ser para jugadores de esas edades.
que los jugadores del primer equipo tienen que jugar en el primer equipo, ¿no? Y igual que la norma de X minutos o N minutos de 1000 minutos, ¿no? Y yo no sé si así sacamos jugadores adelante. Yo creo que los jugadores los sacamos adelante si los ponemos a jugar porque creemos en ellos y porque tienen cualidades. Y que se equivoquen y que tengan continuidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que el entrenador, que además los entrenadores siempre estamos de paso, ¿no? Entre comillas, perder el tiempo en confiar en esa gente joven, pues a veces cuesta más porque sabes que tu estancia en un club a los 5 o 6 partidos y no ha dado resultados, o sea, no puedes esperar que la cosecha florezca. Sí, está difícil que al final digan, no calificaste, pero mira, debutaste a tantos. La prensa no se detiene en eso, ni el directivo ni la afición, ¿no? Sí, pero yo soy más de los que, es una frase que utilizo mucho, yo le pregunto a mi presidente si recordará cuántas veces ha sido la 20 campeón en los últimos 10 años, y es una pregunta difícil de contestar, pero es una pregunta fácil si le digo cuántos canteranos han debutado o cuántos canteranos tienen en Pumas. Es fácil porque empieza a nominarlos y dice unos cuantos. El prototipo, Michel, del jugador mexicano que te encuentras en la cantera. Y somos un país en donde muchas veces los jóvenes no tienen, primero, una buena alimentación. Y después tenemos un promedio de estatura que no es muy alto. Yo sé que hay casos excepcionales, ¿no? Pero son las joyas de la corona, ¿no? Porque hay quien dice, es que Messi, no, Messi es aparte, ¿no? Es que Maradona, no, son aparte. Pero estamos hablando de jugadores promedio que de pronto van a Europa, jugadores mexicanos, o jugadores paraguayos, o jugadores chilenos, porque es más o menos un estándar lo que es Latinoamérica, ¿no? El argentino que tiene otra formación, que desde los 16 años va a la fábrica o a jugar fútbol, son mucho más competitivos. Pero vas a cantera y dices, de pronto no hay jugadores más que de unos 70. Pues no sé si ese es tanto el problema, es un problema físico o es un problema de determinación, cuál es el estilo del juego mexicano, ¿no? Yo creo que aquí venimos muchos entrenadores extranjeros y que muchas veces, no lo digo por mí, digo en general, os deslumbráis con las cosas que decimos, ¿no? Llegamos a un club y no solamente tomamos el primer equipo, sino que tomamos la fuerza básica. No, yo creo que aquí lo primero que hay que definir, en España tuvimos ese problema, hasta que alguien decidió no estar tan pendiente de si éramos chaparros o altos, sino si éramos buenos futbolistas y además llevar el estilo del fútbol español hasta en un mundial, ¿no? Yo recuerdo venir aquí a México a jugar un mundial en el 86 y decían que éramos la furia. La furia. Y España no ha ganado el mundial por ser la furia, sino por tener claro qué tipo de futbolistas hay aquí. Y yo creo que en México hay un futbolista bueno técnicamente, bueno físicamente, pero que se ampara mucho en el tema de la altura y se pueden mejorar las cifras, los datos, los rendimientos. Lo que no tengo tan claro es que el jugador quiera ser protagonista o que el jugador quiera ser autoridad. Yo creo que el mexicano, en el aspecto del fútbol, está mucho más cómodo dejándose llevar que llevando. No sé si se me entiende. No, qué interesante. O sea, cuando tiene que responsabilizarse, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis jugadores, si estamos intentando que el mexicano sea jugador importante, ahora es vuestro momento de dar el paso. Y eso es una de las mejores cosas que han hecho mis jugadores mexicanos. Porque son los que tienen que enseñar al resto, a los que venimos, que este vestidor es un vestidor mexicano y que cuando venís aquí, vosotros sois los que ordenáis la circulación. No se la cree el jugador mexicano. Y a veces no se la quiere creer porque es mucho más cómodo. Entonces, eso forma parte de vuestro carácter, ¿no? También. Pero yo creo que lo más importante, que también forma parte de vuestro carácter y de vuestra condición, es que sois gente con capacidad. Y eso hay que intentar ponerlo en evidencia. Yo creo que eso ha sido un gran paso, por ejemplo, en Pumas en los últimos 2 meses. Vimos a la selección mexicana contra Alemania hacer un partido muy bueno. Alemania en decadencia, hay que decirlo, no es que no nos demos el crédito, es Alemania. Pero es Alemania. Ajá, pero Alemania al final después decepcionó. Y cuando viene un rival como Suecia, que no es cosa menor, tampoco lo estoy minimizando, pero es un partido, vaya, donde parece que las condiciones están como para que se dé, ahí se escondió el jugador mexicano, esa es la percepción que tiene. No, pero tiene que cambiar la mentalidad y a lo mejor ahí se siente mucho más cómodo de acompañante que manejando, ¿no? Y yo creo que el jugador mexicano tiene suficiente capacidad y autoridad como para manejar la situación. Pero es mucho más cómodo, aunque no lo parezca, jugar contra Alemania que jugar contra Suecia, porque tú a Suecia le tienes que ganar y a Alemania tienes que competir contra él y a veces hasta ganas.
¿Qué te dice Chucho de ese mundial que se ganó con Giovanni, con Vela? ¿No se supone que era el punto de quiebre, ¿no?, para las generaciones en México? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con estos chicos que además le ganaron a Brasil y con autoridad y Holanda? Sí, pero yo he visto, por ejemplo, el último mundial sub-17 que no se ganó, y a mí me parece que hay una generación magnífica de futbolistas. No hay que mirar solo si se regresan con el trofeo en la mano, sino cómo se apostó por esos jugadores y qué tipo de jugadores son. Ahora, en sus clubes, hay que ponerlos a jugar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que tengo la mala costumbre de ver mucho fútbol, yo me sentaba en mi despacho todos los días a ver los Panamericanos y veía que el 70% de los jugadores que estaba alineando en Lozano no jugaban en sus clubes. Ni Godínez, ni Johan Vázquez. Y es extraño porque son buenos futbolistas, ¿no? Entonces muchas veces recurrimos al rendimiento inmediato pensando que el jugador extranjero va a ser mejor que el que tenéis aquí. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Pero da la impresión, Michel, de que de ahí, de los 17 años a los 19, algo pasa en términos de los acabados, por llamarle de alguna manera, como si fuera una casa, ¿no? Ya viste que el jugador tiene calidad y que tiene protagonismo internacionalmente, pero algo se rompe. ¿No será que los que enseñan no tienen la vocación? No creo. Yo creo que al final el problema es que abajo es un tema de formación. Los entrenadores mexicanos van formando a esos jugadores, pero los que te reciben en la élite somos entrenadores extranjeros. Y no, vuelvo a la respuesta anterior, ¿no? Y a lo mejor no tenemos ni tanto tiempo ni tantas ganas de perder, entre comillas, el tiempo en esos jugadores. Bueno, si me traen un extranjero de rendimiento inmediato, voy a confiar más en él que en este chavo, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Ahí es donde se corta la cadena de producción, en que los entrenadores mexicanos que están en la base no tienen continuidad con entrenadores mexicanos que están en la élite. Es muy interesante porque tienes toda la información que de pronto acá... Pero no tengo la razón, es mi opinión. No. Es mi opinión. Has pasado, o sea, una gran estrella del fútbol internacional, dirigiste en España creció, tuvieron el boom de los Juegos Olímpicos, hablando del deporte en general, después la selección... Yo vengo de un club que, aunque es grandioso, como el Real Madrid, mundialmente, universalmente grandioso, gran parte de su estabilidad la han dado siempre los jugadores de formación de la cantera. Entonces, eso es indiscutible. Si tú revisas las épocas buenas en Europa de los equipos que han ganado lo que es la Champions y han mantenido una idea, han creado un estilo, el Barcelona de Guardiola, nosotros con la época que jugaba Hugo Sánchez allí, el Manchester United con Beckham y 7 jugadores de la cantera. El Milan de los holandeses. Eso, ¿no? Pero de los holandeses, pero con 8 jugadores de la cantera, siempre te ponen en ventaja el que haya un caldo de cultivo que se haga en tu propia casa. Yo creo que te deberían de dejar aquí, salvo que Mercedes diga otra cosa, y tus hijos y tus nietos, que te quedes aquí a organizar la recuperación del ADN de Pumas integralmente más allá del primer equipo. Vamos a ver si eso te pero ya lo están haciendo bien, porque abajo se está trabajando muy bien y ahí tienes la prueba. Nosotros, no sé exactamente el número entre Copa y Liga, pero creo que hemos debutado cerca de 10 chavos. No los hemos debutado por imagen, los hemos debutado porque son jugadores que les vemos con posibilidades. Vamos a revisar ahora cosas del presente, pero también del pasado. ¿Qué piensas del VAR? ¿Cómo está el VAR en el mundo? A mí me gusta. ¿Sí? A mí me gusta mucho. Creo que está acabando con ciertas injusticias que se permitían antes en el fútbol y que se daban por hechas. Como la tuya del Mundial de 86 contra Brasil. Que muchas veces en competiciones europeas, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Situaciones de fuera de lugar, goles concedidos en situaciones... Ahora nos pone a todos en alerta, ¿no? Fundamentalmente también a los árbitros, ¿no? Que antes tenían licencia para equivocarse y no pasaba nada, y ahora tienen licencia para equivocarse porque son humanos, pero también alguien que les pueda ayudar. Me parece fenomenal. Otra cosa, que sea la interpretación del VAR, pero a mí el VAR me parece justo y necesario. ¿No te ha confundido alguna vez cómo lo manejan? No. Sí, pero como tampoco sé cuál es el protocolo de funcionamiento, a mí, por ejemplo, en el último partido hubo una acción entre Pumas y San Luis, Atlético San Luis, que Santander, el árbitro, tuvo que ir a mirar una jugada por un posible penal de Mozo. Estaba claro que era fuera de juego, no tiene por qué ir a verlo porque de arriba le informan fuera de lugar. Pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando. Ayer escuchaba a Bricio hablar sobre que es todavía 2 años y medio, ¿no? Y que es muy poco tiempo para que todos
estemos de acuerdo. Ahora fíjate que escuché que se van a reunir los capos de la FIFA en ese tema y por ejemplo lo que va a ocurrir es que si hay un tema de conmoción, ¿Sí? El jugador que tiene que ser revisado va a haber un cambio momentáneo, ¿no? Sí, un cambio por unos minutos. Yo, en ese tipo de situaciones que pueden parecer justas, pero están un poco alejadas del fútbol, ¿no? Porque en el minuto 30 hay un jugador en la banca que esté preparado para salir inmediatamente, necesitas calentamiento, no sé, yo esas cosas creo que como idea no está mal, pero entre los capos de la FIFA y entre los capos de ciertas situaciones del mundo del fútbol no suele haber mucha gente que tenga cierta experiencia en el mundo del fútbol, no desde la parte directiva, sino desde la parte del terreno de juego. Y en el VAR tendrían que haber exfutbolistas, ¿no? Bueno, yo creo que estaría bien, estaría bien porque aquí se dice la cámara lenta. La cámara lenta a veces también confunde un poco lo que es la sensación del juego, el choque, el contacto, pero yo creo que no estaría mal que hubiese exfutbolistas y que poco a poco, en el fútbol mexicano especialmente, en España pasa, que el árbitro que no arbitra ese fin de semana pueda estar arriba en el bar. ¿Ese gol que le metiste a Brasil, tú lo viste dentro o no? Yo lo vi dentro, pero era parte interesada, ¿no? No, pero no. Pero te voy a decir una cosa, me hice más famoso por no meterlo que por haberlo anotado, porque además contra Brasil, si uno le mete un gol, lo mismo se enojan, ¿no? Entonces, bueno, como que sí, yo vi que el balón era claro, y fundamentalmente porque entonces las líneas eran de cal, y el portero cuando se lanzó a salvar el balón, cayó sobre la línea y levantó un poco de hecho el portero tenía la marca y el balón había picado detrás, ¿no? Entonces sí que vi que había sido gol. Ese mundial en particular del 86, tenemos unos vínculos históricos de México y España, pero ¿no te sorprendió el apoyo incondicional? Totalmente, me sorprendió y era emotivo, ¿no? Por donde íbamos era como estar en casa, salían españoles de todos los sitios, empezabas a comprender que muchos de ellos tuvieron que salir después de la guerra de su país. Yo llevo aquí 10 meses y muchas veces pienso en ellos, ¿no? Cuando vengo por el periférico al entrenamiento y voy sintiendo la nostalgia de no estar con mis amigos, mi familia, mis nietos, como hablábamos antes, ¿qué sentirían esa gente, ¿no? Que nos veían a la selección española como un vínculo de unión en el que entonces la comunicación no era tan sencilla como ahora, ¿no? Y fue emocionante por donde íbamos, era increíble. Yo me acuerdo muchísimo de esos momentos. Tenemos un gran cariño, gente trabajadora, todos los restaurantes, todos los hoteles, todas las ferreterías, todas las cantinas en la Ciudad de México las manejan los españoles y las manejan muy bien. Es inevitable, porque en España también hay gente de todo tipo, ¿no? Es inevitable pensar que no se puede disociar la ayuda del pueblo mexicano y de México a los españoles y cómo hemos respondido los españoles, ¿no? Siempre con cariño. No conozco a ningún español que digan una sola palabra mala de México y de su gente. Sí, cuando vas a Madrid y dices, ¿me puede dar, por favor? No sé, no, sí te lo puedo dar, no, pero dices México y de inmediato una simpatía. Te lo digo de verdad, o sea, en España hablar de México no solo por agradecimiento, sino porque hay una cultura que no se puede disolver, ¿no? Porque estamos encantados con que todos los españoles que vinieron aquí. Yo creo que es de los pocos países a los que un español en las circunstancias que salieron se hubiesen encontrado tan a gusto como en México. Oye, Michel, hablemos de ese Real Madrid, el sinsabor de no ganar Europa. ¿En qué parte de tu memoria emocional está? Yo no soy nada conformista, pero también siempre pongo en valor alguna de las cuestiones, ¿no? La gente me dice, no ganasteis nunca la Champions. Primero que era otro tipo de competición, ¿no? La nuestra. Pero yo digo, no sé si hubiese puesto en riesgo ganar una Champions por todo lo bueno que me he pasado jugando en el Real Madrid. De hecho, sigo firmando autógrafos, haciéndome fotos con mucha gente de nuestra generación que se levantaba a desayunar para vernos jugar, ¿no? Entonces, no sé si cambiaría una cosa por la otra. Estoy encantado con mi historia, con mi currículum y con esa pequeña parte que uno tiene como leyenda del fútbol del Real Madrid. Era una locura aquí, ¿no? Televisa, y así nos sentíamos. Los partidos y México se paralizaba. Obviamente estaba el atractivo de nuestro Hugo, de su Hugo. Claro. ¿No? Ya era más español que mexicano Hugo, ¿no? No te creas. Yo creo que Hugo
jamás abandonó esa, lógicamente, ¿no? Jamás abandonó esa personalidad, ese carácter de ser mexicano, con esa parte que tenéis, y aparte nos ayudó muchísimo. Yo creo que fue un vínculo maravilloso para todos. Siempre está este mito urbano de que Hugo es especial, yo lo conozco mucho, fuimos a muchos mundiales juntos, fue mi compañero. Ayer hablé con él. Sí. Es muy especial y a veces la gente en México dice, ¿por qué estás reclamando reconocimiento? No lo digas tú, que te lo digan los demás, y realmente lo queremos, pero sí... Pero sí, a Hugo se lo decíamos y quería más. O sea, a Hugo hay que quererle... ¿Cómo es? Yo le he empezado a querer mucho más cuando dejamos de ser compañeros que cuando éramos compañeros, pero a Hugo hay que quererle así. Yo el otro día escuchaba a Chicharito decir, yo soy una leyenda. Ajá. Con todo mi respeto para Chicharito, estaría bueno, porque ha hecho una carrera maravillosa, y le utilizaría una frase muy española de, oye macho, ¿qué podríamos decir entonces de Hugo Sánchez? ¿No? Sí. No tiene nada en contra de Chicharito, Ajá. pero Hugo Sánchez ha sido muy grande. Hugo Sánchez es de los futbolistas que, con todos los años que han pasado, si ahora mismo estuviera en el fútbol, seguiría siendo una estrella. O sea, es un jugador atemporal, porque ha sido un futbolista maravilloso, un personaje maravilloso, y ha sido una estrella del fútbol. Lo que pasa es que no es muy fácil ser una estrella del fútbol siendo mexicano. Uh-huh. Pero no dinamitaba ese vestidor y ustedes así ponen cara de ojos de huevo. Siempre... Iba a decir una frase, pero no sé si sonaría bien, ¿no? Tú dila. No, iba a decir, siempre nos ponía en chinga, ¿no? Pero Ajá. también nos tenía atentos. Pero te digo una cosa, cuando uno escribía su carta en la Reyes Magos, siempre que estuviese Hugo Sánchez con nosotros. Sí. A pesar de que te desesperaba, te enojaba, te reías, pero queríamos que estuviese con nosotros. Competitivo como el mejor de los animales, ¿verdad? Totalmente, pero no lo que la gente veía en el entrenamiento, era competitivo en todo, ¿no? En que le esperasen los periodistas para entrevistarle, en llegar el último a las concentraciones. Él se sentía como era, una estrella, ¿no? Y sin embargo ahora, que ha sido abuelo, también está siempre pendiente de mí aquí en México, es como que quiere devolverme, pues bueno, todo lo que nosotros hicimos por él, pero nuestra relación ahora es muy buenas. Antes era competitiva, de profesional, y ahora es de amistad. Se va ablandando el macho con los años también. Tampoco ha sido tan macho y tan duro, Oye, Michel, cuando gana España, bueno, ya venía el tema de la Eurocopa, pero cuando gana España el Mundial, me imagino que te sientes parte de ese crecimiento. Me emocioné mucho porque... ¿Estabas allá? No, estaba en mi casa de vacaciones con mis 2 hijos y recuerdo celebrar el gol de Iniesta como si lo hubiésemos metido nosotros, ¿no? Abrazándonos los 3 en mi casa, en la sala de mi casa, y tengo que reconocer que después del partido lloré, ¿no? Porque era un poco hacer justicia a todas esas generaciones que te habías quedado en el camino, pues por las anécdotas o las circunstancias del fútbol, no por hacer las cosas bien, ¿no? ¿Quiénes son los técnicos que te marcaron y quiénes son los técnicos que han marcado a España? Obviamente está Aragonés y está Vicente del Bosque. Bueno, yo creo, a mí el técnico que me subió al primer equipo, Amancio, que era un exjugador del Real Madrid, y luego Leo Benaker, creo que hizo una labor magnífica en el fútbol español, en el Real Madrid, porque cambió todo el concepto de lo que era el entendimiento del juego, el sistema de entrenamientos, todo el trabajo se hacía a través del balón, táctico, técnico, y esa parte hizo que tuviésemos un gran equipo. Luego el Barcelona de Johan Cruyff, y eso desembocó en que España reconociera qué tipo de futbolista era el que más rendimiento le iba a dar. ¿Y en la selección española? Bueno, Luis Aragonés entendió que si después de tantos años buscando la furia y la raza y todas estas cuestiones que se hablaban en España no se conseguían nada, por lo menos tenía que intentarla con otro tipo de jugadores, ¿no? La intentó, le salió, ni jugando mejor ni peor que en otras ocasiones, pero en esa parte del azar que tiene el fútbol, porque España dio un paso definitivo cuando ganó a penales a Italia, ¿no? Con Iker Casillas, que tuvo 2 o 3. Nosotros no tuvimos esa situación en el Mundial de México y nos quedamos en el camino. Entonces, al final, creo que lo que mejor tuvo Luis Aragonés, más que ganar, es encontrar lo que habíamos buscado en el fútbol español durante toda nuestra vida. Claro, pero digo que son parte porque desde los 80 va presionando una generación de futbolistas españoles que tienen un valor en el mercado increíble, y bueno, ya llega Iniesta y Xavi y se remata esto, pero es la coronación de... Pero fíjate que Iniesta y Xavi y otros jugadores que dieron ese brillo a la selección española campeón durante más de un lustro, en nuestra época, en nuestra generación,
quizás hubiesen sido sospechosos, ¿no? Porque claro, eran bajitos, técnicamente buenos, se basaban más en el balón que en el músculo, entonces era una época lo hablábamos antes de los mexicanos, ¿no? El día que los mexicanos se den cuenta qué nivel de futbolistas pueden ser, con su personalidad, con su capacidad, yo creo que el fútbol mexicano estará en la élite del mundo. ¿El fútbol en general, Michel, lo ves bien, lo ves sano? La industria deja demasiado dinero y el jugador los veo a veces como mecanizados, como ya dejando de disfrutar estas sensaciones. Bueno, yo cuando les digo a mis jugadores o cuando hablo de fútbol con amigos y me dicen, yo creo que en la época nuestra teníamos menos capacidades, por decirlo así. Yo creo que ahora los futbolistas son mejores técnicamente, físicamente, no te digo nada, todas las atenciones y los cuidados que tienen, pero están abrumadoramente superados por nosotros en una cosa, en que nos gusta el fútbol, nos gustaba el fútbol, vivíamos para el fútbol. Ahora un futbolista es muy difícil que esté preocupado contra quién juega, no ve partido de fútbol en la tele. Yo antes te decía, yo ahora por ejemplo, cuando llegue a mi casa, aparte de definir y preparar el trabajo del entrenamiento de mañana y de ver el próximo rival otra vez y de pensar cosas, me siento delante de la televisora a ver las 2 semifinales de Copa, ¿no? De los cuartos de final de la Copa. Lo hago sin ningún esfuerzo, ¿no? Pensar ahora que un futbolista cuando se va a casa ve un partido de fútbol es algo raro, ¿no? En el mundo del fútbol. Se bajan del camión con los... Sí. O sea, se meten Llevan el pack completo, ¿no? La mochila, los audífonos, el tatuaje y el corte de pelo común, ¿no? Pero bueno, las redes sociales, todo esto, ¿no? Que ha cambiado tanto que hace que los jugadores sean más universales, pero menos jugadores de fútbol, ¿no? Ahora impera mucho más el negocio. Y se ve que eres una persona paciente, seguramente tienes que acercarte para convencerlos. Pero eso me apasiona, porque eso me ha hecho intentar ser más joven, que no lo soy, ¿no? Entonces me tengo que acercar a ellos, intentar utilizar su lenguaje, utilizar sus costumbres, no quedarme en cómo era yo como futbolista y cómo lo sentía, sino ir a buscarles y atraerles pues, con diferentes técnicas o programaciones, porque si no, no te haces con ellos. Y al final, ellos son los más importantes de todo este juego. ¿Un entrenador se da cuenta cuando le están tendiendo la camita, como decimos? No creo que el jugador tenga tanta maldad. ¿Este es un momento de la prensa? No de la prensa, sino de algo popular. No, le están haciendo, se dice aquí la cama. Le están tendiendo la camita. Le están tendiendo la camita. No, yo creo que el jugador cuando deja de interesarse ya le importa bien poco qué pasa con su entrenador, aunque tenga buena relación con él. Entonces, en eso hay que intentar ser insistente y hasta el último día buscar soluciones. Que luego no se dan, bueno, pues a otra cosa, sin reproches, muchas gracias, hasta el próximo servicio, ¿no? Esto es así, eso es lo malo que tiene ser entrenador. Michel, cuéntame de Messi y de Cristiano Ronaldo, que los periodistas siempre estamos, y la gente también, ¿no? Viendo si uno es mejor que el otro. ¿A quién tendrías tú en tu equipo si tuvieras la opción? Pues yo tendría a los dos, ¿no? Porque se pueden jugar con 11. Pero tendrías a 9 más. ¿Pero al mejor Messi o al mejor Cristiano? Son complementarios, ¿eh? Yo creo que, porque nos entendamos, Cristiano es más Hugo Sánchez, ¿no? Messi es un jugador excepcional, tiene una calidad técnica. No estoy tan seguro que Cristiano pudiera hacer lo que hace Messi, ¿no? Por su capacidad técnica, por su habilidad, por su conocimiento del juego. Cristiano es otro tipo de jugador, más europeo, más fuerte, más goleador, pero no veo yo a Cristiano retrasándose unos metros para intervenir en el juego, para participar del juego digamos, técnico, ¿no? Sin embargo, Messi lo puede hacer. Yo creo que esa dupla junta sería indiscutible. 3 temas para terminar. ¿Cuál es el equipo que mejor juega en México, que te llena más y por qué? Aparte del tuyo, o sea, pero no del plantel. No, el funcionamiento. Bueno, a mí el que más me gusta es León. Ya me gustaba el torneo pasado, ya me gustaba antes de venir yo aquí, cuando llegó a la final con Tigres. Creo que además su entrenador, junto a Memo, que nos enfrentamos a él el otro día, son los 2 entrenadores mejores mexicanos. Creo que siempre sacan rendimiento de sus equipos, independientemente de la calidad de sus equipos. Esto quiere decir que entonces quizá 3 torneos cortos son lo que se necesita para que realmente le digas al directivo, esto es lo que necesito para rodar un equipo de fútbol en México.
Bueno, yo creo que hay dos maneras de rodar en este fútbol mexicano. Una con mucho dinero, mucho presupuesto, que es lo que tienen 5 o 6 equipos, y el resto, ¿no? El resto tenemos que... Yo cuando digo cómo queremos desarrollar el trabajo de Pumas, yo no quiero Pumas que pueda ser campeón en un torneo y luego estar 3 torneos sin calificar. Yo creo que la historia y la lógica de Pumas indica que tiene que ser un equipo que siempre tiene que estar entre los 8 primeros, lo cual significa que en varios torneos acabará ganando. Y eso será mucho más significativo y mucho más objetivo de lo que es la historia de Pumas. A mí que me digan, oye, ¿cuándo va a venir la octava? Ojalá que venga pronto, aunque no sea yo el entrenador. Pero es que venga la octava y que además te permita que una novena no esté tan cerca como la séptima a la octava. ¿Está en tu cabeza dirigir al Real Madrid? No, está dirigir a Pumas porque... ¿En algún momento no? No, jamás lo he pensado. Yo he tenido mucha fortuna de poder, o mucho privilegio de poder jugar en el Real Madrid, pero no puedo entender que por haber sido futbolista del Real Madrid tenga la capacidad o la oportunidad de entrenar al Real Madrid. Y es más, me siento, si yo me sentase hoy en el banquillo del Real Madrid, estaría tan contento de haciendo esta entrevista como siendo entrenador de Pumas, porque lo que me gusta es el fútbol, y ahora que no lo puedo hacer por mi edad y mi condición física, pues lo intento no enseñar, que pues suena un poco presuntuoso, pero entrenar. Mitchell, un gustazo como siempre. Gracias a ti. Muy apreciados estos 60 minutos contigo y seguramente la gente lo valora muchísimo. Gracias por tu compromiso con México, por tu sencillez y por tus grandes experiencias siendo una figura del fútbol internacional. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme una hora para expresarme. Gracias a Miguel González Mitchell. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.